Es cineasta, es documentalista y nacido en la Argentina, que vive en Israel hace varias décadas, desde el año 76, y ha viajado permanentemente a la Argentina, eh, filmando justamente algunos documentales que tienen que ver con la represión en la época de la dictadura, varios de ellos ligados a la represión a los judíos en la Argentina, a los judíos en la Argentina. Digamos, documentales que son muy interesantes, que se han difundido bastante en un público afín y bueno, y sobre todo dentro al interior de la comunidad judía, suelen generar un debate bastante interesante y entiendo que también en Israel, sobre todo en los residentes latinoamericanos y en los residentes argentinos, de origen Eh, argentino. eh, que- yo, lo quiero a Yuyo, pero tengo alguna corrección. ¿Y justo por qué? Por ejemplo, fundamentalmente lo siguiente, no es, mi éxito no es cuando, digamos, mi película llega a público afín, sino justamente cuando logra, digamos, llegar a gente que, digamos, no conocía tanto. Y es por eso que a mí me parece, me resulta muy importante que hasta el día de hoy, después de 12 años de haber pasado, de haber hecho una película como Sin Punto y Aparte, en la cual aparece también nuestro coordinador de la entrevista, o sea, Yuyo. Aún llegan a mí todo tipo de gente que me escribe y demás, y que no, o sea, y que no son judíos. Y también en Israel es importante justamente llegar al público no judío con lo que pasa en Latinoamérica, en Latinoamérica, en la Argentina, y con la amenaza que puede haber en una dictadura. O sea, que la gente a veces no se imagina lo que es una dictadura, y entonces a mí me es importante llegar a los israelíes no hispanoparlantes, y es por eso que es importante que se pasó varias veces por la televisión, que apareció en todo tipo de lugares, la película que hablé antes y otras. Eh, bueno, pero ahora Claro. respondo a preguntas. No, Dale. me parece bien, me parece buena digamos, la aclaración complementaria. Eh, bueno, en la entrevista de octubre, eh, charlamos bastante sobre las perspectivas o la posibilidad de que la guerra continuara en los términos que se estaba desarrollando o que llegara una tregua bueno, o un final. Y en general evaluábamos que eh, dependía mucho más de algún tipo de presión externa, fundamentalmente de los Estados Unidos, en el sentido de presionar al gobierno israelí de que efectivamente accediera a una tregua o mucho más que viniera como consecuencia de esa presión externa que de una decisión autónoma del gobierno israelí que claramente no mostraba a esa altura ninguna voluntad de ponerle un tope a lo que se estaba desarrollando. Bueno, hoy, 3 meses después, un cambio de gobierno, incluso evaluamos en ese momento de que dependía mucho del resultado electoral, de lo que pudiera suceder en las elecciones. La entrevista nuestra fue el 5 de octubre, la elección norteamericana fue un mes después, el 4 de noviembre.
el 4 de noviembre. Eh, Llegamos ahora a esta situación de una tregua que está, bueno, lo que quería decir es que eh, evaluamos que en realidad lo que hubiera dado mejores posibilidades de una tregua era si ganaban los demócratas con Kamala Harris. Bueno, hoy tenemos a Trump ya como presidente de Estados Unidos con una tregua que se firmó un par de días antes que asumiera y, y claramente ahí hubo una presión muy fuerte del que ahora es presidente norteamericano y que por antecedentes tiene más afinidad ideológica con Netanyahu. Y sin embargo, bueno, tenemos esta tregua que está transcurriendo y se está desarrollando y que la primera pregunta es cómo llegamos a esta posibilidad de la tregua que está en curso. Bueno, finalmente lo que pasó, el hecho de que, digamos, la presión de Trump haya sido más fuerte que la de Biden, demuestra que a veces, o sea, hay sorpresas, pero digamos, si uno lo analiza un poco retrospectivamente, realmente, o sea, se ve que Biden sí trataba de llegar a un acuerdo, sí trataba de llegar a o sea, de permitir a los palestinos que cese la guerra completamente y que puedan recibir también ayuda, toda la ayuda humanitaria necesaria y demás, y por otra parte que se devuelvan todos los secuestrados en manos del Hamas, que incluye a varios argentinos. Ahora, pero se ve que, digamos, que eh, sus hábitos y su conducta fue demasiado delicada. Trump, él se rige por sus propios intereses. Él puede ser, o sea, eh, él, eh, él dijo, para el 20 de enero, cuando yo entro al gobierno, o sea, entonces yo quiero que esté ya firmada la paz o sea, firmara no la paz, perdón, los acuerdos de cese de fuego y intercambio de prisioneros. Ahora, y lo logró. O sea, lo logró porque, o sea, porque lo puso de rodillas a Netanyahu. O sea, toda la lectura de uno como antiimperialista y demás, o sea, de ver a Trump y todo esto como el demonio y demás, sí es un demonio, pero es un demonio que en este momento su interés es que se apacigüe la región, que él pueda hacer acuerdos con Arabia Saudita, que le es más importante y tratar de conformar un acuerdo, o sea, una paz en el Medio Oriente basada en Arabia Saudita, en los países, los Emiratos y la cual va a tener lugar Israel. Eh, o sea, en este momento se está haciendo o sea, hay un cese de fuego que es temporario. ¿Por qué es temporario? Porque se decidió solamente que va a haber un intercambio de 32 de los 100 prisioneros y que después va a haber otra etapa. Los 100 primeros prisioneros primero fueron mujeres, después personas ancianas y después algunas personas más que todavía no está claro quiénes serán, pero también va a haber cuerpos, o sea, los cuerpos, hace 2 semanas había 100 personas, 100 prisioneros en manos del Hamas, de los cuales se sabía que más o menos unos 30, 40 eran cuerpos, o sea, que es gente que falleció.
no, falleció, fue asesinada, algún bombardeo israelí los mató a ellos junto con a palestinos y demás. Pero lo que se llegó es a un acuerdo temporario. ¿Y por qué se llegó a un acuerdo temporario? No porque eso sea lo mejor y no porque eso sea ni lo que quería Biden ni lo que quería Trump. Simplemente porque Netanyahu, como lo dije hace 3 meses, su interés, o sea, él depende de una base, o sea, de su base política, y su base política está basada en los 60 y pico o sea, hay 120 diputados en el Parlamento, acá es un sistema parlamentario, él tiene un gobierno de 68 diputados, y hay dos partidos de ultraderecha que son racistas, homofóbicos y demás. Entre paréntesis, creo que hoy tienen una manifestación por cosas parecidas, o sea, racismo y homofobia. Digo, en Buenos Aires y en el mundo. Entonces, y no por lo de Israel, estoy hablando por otro presidente. O sea, y lo que digo es de que estos diputados dicen, si se cesa la guerra, si se termina la guerra completamente y no se termina con el Hamas, o sea, no se mata hasta el último miliciano del Hamas, entonces nosotros nos vamos del gobierno, y bueno, entonces se le cae el gobierno, él no quiere eso. No, él podría sumar a gente de la oposición que está como para llegar a un acuerdo de cese de la guerra completo, pero él no quiere eso porque él quiere seguir teniendo un gobierno de la derecha y los ultrarreligiosos a su favor. En resumen, llegamos a un primer acuerdo de cese de fuego que está peligrosamente amenazado porque que cuando se termine de entregar a las 32 personas, a los 32 secuestrados que están en Gaza, que de repente se vuelva a la guerra. Eh, o sea, por la presión de sectores dentro de la ultraderecha israelí. Eh, Netanyahu viaja ahora a Estados Unidos y va a ser llamémosle dignatario, presidente, primer ministro de cualquier país que se encuentra oficialmente con Trump después de que Trump entró al gobierno. Y es de pensar de que Trump le va a decir, yo no sé cómo, pero vos seguís el acuerdo, yo quiero que se termine esta guerra y mi interés es que se termine la guerra y arreglate como puedas. Eso es, digamos, lo que yo considero que va a pasar. Es muy probable, en ese sentido, que a mitad de este año, haya elecciones en Israel, o sea, porque la ultraderecha o sea, Netanyahu no va a tener más remedio que cesar la guerra. Eh, entonces la ultraderecha se va a retirar del gobierno y va a quedar en minoría y va a tener va a haber que ir a elecciones. Y entonces eso va a ser quizás el gran examen que va a tener la sociedad israelí, que en estos momentos en todos los sondeos se muestra que están en contra de Netanyahu y que, digamos, están a favor de acuerdos y de volver a algo un poco más lógico y no mesiánico como lo que hay en estos momentos en el gobierno israelí. Eh, pero bueno, son elecciones y elecciones esperemos que la ganen los lógicos y los democráticos y los progresistas y haremos acá el esfuerzo para que así sea. Sí, Y digamos, como para completar un poco la perspectiva de la situación en Israel, uh-huh, ahí en la charla del domingo participó una persona, un dirigente, periodista, argentino también, que vive también, entiendo, hace muchos años ahí en Israel, y que vaticinó de que probablemente no hubiera elecciones en los próximos tiempos y que
Netanyahu avanzaría más a un gobierno dictatorial. Quien lo dijo eso es Mickey Kratzman, que de hecho es un fotógrafo o sea, digamos, es también uno de los fotógrafos más conocidos de Israel, es de origen argentino y o sea, y trabajamos juntos en el pasado, o sea, él y yo para Clarín, cuando Clarín todavía no estaba tan definido como Clarín miente. Eh, pero, o sea, bueno, pero éramos empleados del mismo periódico en su momento. Ahora, lo que dice Mickey Katzman es que, digamos, que él teme que no haya elecciones. No, o sea, el tema es lo siguiente, o sea, si no se llega a o sea, si las elecciones se hiciesen en el momento que se tienen que hacer, que es dentro de un año, prácticamente 2 años, entonces Netanyahu podría tener tiempo como para cambiar leyes. ¿Por qué digo tiempo para cambiar leyes? Porque una de las cosas que quiere hacer Netanyahu y su gobierno de derecha es hacer todo tipo de limitaciones a la participación electoral. O sea, digamos, en forma concreta, él quiere digamos, que partidos que tienen una mayoría árabe, hay que entender, acá en Israel los árabes israelíes son más o menos un 21% de la población, o sea, es significativo. Y entonces se quiere hacer que, digamos, que tengan que hacer eh, de alguna manera eh, declaraciones de fidelidad, llamémosle, o sea, cosas que, digamos, le van a ser imposibles de aceptar y entonces no participarían. O sea, en las elecciones. Y entonces, imagínense que un 20% que está en contra de Netanyahu no participa, ya es una forma de influir en las elecciones. De esta y otras maneras ese es el temor, que en la medida que Netanyahu y su gobierno puedan seguir tratando de cambiar las leyes, entonces eso sea lo que pase. Yo confío que, digamos, no llegaremos a eso, pero eso no quita que las intenciones sean hacer todo para que Netanyahu continúe. Eh, De acuerdo a lo que vos planteas de cuál es la situación hoy respecto a la tregua, digamos. Eh, Estamos claramente ante una situación muy frágil, ante una tregua muy frágil, donde las etapas que están planteadas como futuras, segunda, tercera etapa, eh, no están claras si efectivamente vamos a llegar a eso y, y seguimos en un panorama en que el gobierno de Netanyahu va a hacer todo lo posible para que la tregua termine en esta primera etapa y no se pueda avanzar a la segunda etapa, y dependemos exclusivamente del nivel de la presión de Trump para que efectivamente el proceso se sostenga en los términos en que viene. eh, o sea, eh, digamos que lo de Trump es importante, pero digamos, yo pienso que también lo que está pasando en estos días en la sociedad israelí, cuando salen, eh, o sea, personas que estaban secuestradas, civiles que estaban secuestrados en Gaza, van haciendo cada vez más fuerte la presión de la población israelí, o sea, de la sociedad israelí, para que, bueno, terminemos con esto y punto. O sea, y entre otras cosas, voy a dar un ejemplo, hay, o sea, hasta los que digamos que iban con la idea de Netanyahu, o sea, o del gobierno de Netanyahu, o sea, que la peligrosidad de volver,
porque finalmente tienen que entender, por cada liberado, por cada liberado israelí, se liberan 50 personas, o sea, palestinas, que eran muchas de la mayoría del Hamas, y que son personas que tienen sangre en las manos, o sea, que participaron en acciones, pusieron bombas, y etcétera, etcétera. Ahora, hay dentro de la sociedad un temor a que eso, a que, digamos, ahora haya miles de terroristas en las calles, o sea, alrededor de Israel. Y ese, digamos que, eso se está superando, porque la gente dice, la sociedad israelí dice, bueno, o sea, lo otro es un peligro de que esta gente vuelva a hacer terror. Pero el hecho de que nuestros amigos, parientes israelíes que están cautivos en manos de Hamas se mueran, eso es algo concreto. O sea, entonces, y cada vez más hay apoyo digamos, a llegar a acuerdos a una costa de volver, o sea, de liberar a prisioneros palestinos. Eh, Ahora, es más, parte de los acuerdos ahora es que Israel había agarrado, o sea, el ejército israelí, por orden del gobierno, había dividido a la Franja de Gaza. Para los que no saben cómo es, la Franja de Gaza es algo muy angosto, que tiene en la parte más ancha 14 kilómetros y en la parte más angosta 5,5 kilómetros. O sea, es nada eso, ¿no? O Parte más sea, angosta, ¿cuánto? 5,5 kilómetros. O sea, entonces, o sea, lo que se dividió también, como para una cuestión de seguridad, se dividió de la parte del norte de la parte del sur, y ahí se puso una, un, o sea, o sea, Un se puso corredor. un corredor, esa es la palabra, muy bien. Se puso un corredor militar que no se permitía pasar del norte al sur. Y se decía que eso era digamos, lo más importante, sagrado, lo que sea. Se habló también o sea, de la frontera o sea, hay una frontera entre Egipto y Gaza, por donde entran mercaderías, pero también entraban armas y demás. Entonces, también que eso es sagrado y que eso no se va a tocar. Pero en este acuerdo, hasta el final, o sea, el día que se termina, el día 42 desde el principio de los acuerdos, que va a ser a principios de marzo, de los acuerdos ya firmados, Israel ya no, tiene que haberse retirado de esos dos corredores. O sea, que de hecho, en la práctica, Israel, digamos que si no están los corredores, entonces está solamente alrededor, no, digamos que hay un cese de fuego permanente. Mientras tanto, o sea, yo pienso que, digamos, que va a ser imposible eh, eh, que a pesar de las presiones de la ultraderecha, por la presión de la población y por la presión de Estados Unidos y de hecho las principales capitales del mundo, Israel no va a poder volver a la guerra, a menos que el Hamas haga el error digamos, de hacer algo y que haga o sea, hacer algo, que decir, de disparar misiles o alguna cosa por el estilo, que le permita una excusa al gobierno israelí como para volver a la guerra. De vuelta, mi prognosis es que Netanyahu no va a tener más remedio que terminar, o sea, acabar o sea, liberar a todos los prisioneros y retirarse de Gaza. La continuación de la guerra va a depender, o sea, va a depender de que, o sea, en la medida de que jamás viole los acuerdos, o sea, de cese de fuego por su cuenta.
Y calculo también que es muy probable que haya elecciones este mismo año, entre otras cosas porque si la ultraderecha se retira del gobierno israelí, entonces no tiene mayoría como para votar el presupuesto anual que tiene tiempo hasta marzo para aprobarlo. Y si, si el 30 de marzo no lo aprueba, entonces obligatoriamente se va a elecciones. Eh, que espero que entonces, o sea, cuando estemos en las elecciones, podamos hablar de vuelta y se pueda hablar de una perspectiva de una coalición de centro-izquierda que pueda reemplazar a lo que tenemos hoy en día en el gobierno. Bueno, digamos, a esta altura del proceso, con la tregua en marcha, ¿cómo evalúas que quedó la situación entre los contendientes, por decir de alguna manera, eh, en relación a cómo estaba antes? Eh, Jamás, al inicio mismo de la tregua, como que buscó mostrar de que a pesar de todos los muertos y a pesar de toda la barbarie que se desató sobre Gaza, a pesar de la pérdida de sus principales dirigentes, o por lo menos de muchos de sus principales dirigentes, mantenía una fuerza y una presencia importante con desfiles militares ahí en la franja. eh, y por el lado de Israel, obviamente, el gobierno israelí, obviamente un relato totalmente diferente. Eh, Obviamente en la evaluación de cómo quedó en este sentido la situación, no se puede dejar de lado el contexto internacional, o sea, el apoyo a uno u otro, a una u otra parte, y bueno, todo este proceso que vos describís al interior de la población israelí. ¿Cómo evalúas vos la situación? O sea, Israel habla y ha venido hablando, el gobierno israelí ha venido hablando de éxitos militares, tratando de demostrar cómo eh, aniquiló a una parte por lo menos una parte importante de la dirigencia, no solo de la dirigencia de Hamas, sino también de Hezbollah en el Líbano. Eh, y bueno, y trata de mostrar un debilitamiento de Irán también, que es obviamente desde el punto de vista de la valoración de las potencias, digamos, que están activas ahí en Medio Oriente, la principal potencia eh, que mantiene la oposición, la guerra, en guerra con Israel, mucho más esto después de la caída del gobierno de Assad en Siria, ¿no? Eh, Veamos así, o sea, si uno toma en cuenta, digamos, cuál era la situación de Israel y del Hamas digamos, hace un año y hoy, entonces evidentemente que digamos que el Hamas está debilitado. O sea, realmente todas las cosas que dijiste que perdió, o sea, debilitado militarmente, perdón, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y evidentemente el hecho de que no tiene en este momento el Hezbollah o sea, como resguardo, o sea, todo el tiempo el Hamas pensaba que ellos empezaban la guerra y Nasrallah se sumaba, y Nasrallah no se sumó, entonces no se sumó en el Nasrallah es el momento principal dirigente de Hezbollah. de Hezbollah, que es una organización fundamentalista islámica en el Líbano. Ahora, eh,
Y también, bueno, evidentemente que eso, más la situación de Siria, más la situación de, o sea, en Irán, que Irán intentó eh, disparar, o sea, en dos oportunidades de lanzar un ataque directo desde Irán a Israel digamos, y no tuvo resultado, o sea, hubo solamente algunas explosiones dentro de Israel, la mayoría, estoy hablando de cientos y cientos de misiles y de drones, se Con dice, o sea, drones. drones, o sea, militares, no, o sea, digamos, el 98% no llegó a Israel. Ahora, quiere decir que eso, y por otra parte, Israel como respuesta bombardeó gran parte de la defensa aérea de Irán, lo que permitiría en este momento más fácilmente que ya sea Estados Unidos o Israel o cualquier otra coalición que quisiera que atacar Irán, digamos, porque por el momento, en los próximos meses, por lo menos tiene menos defensa aérea. O sea, si uno lo toma así, uno puede decir, bueno, la guerra fue un éxito para el gobierno israelí. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que el, todos, o sea, cada uno o sea, desde los sectores progresistas en Israel, los sectores que están por la paz, pero también el ejército israelí, que digamos que no es, o sea, que no es el extremismo que hay dentro del gobierno israelí. El ejército israelí también planteaba que no se puede ganar una paz solamente militarmente. O sea, que había que dar una alternativa a los palestinos de Gaza. O sea, decir, a ver, bueno, ok, supongamos que vencemos militarmente al Hamas. Entonces, o sea, ¿quién va a asumir la responsabilidad ahí? O sea, o sea, qué sector palestino va a poder, digamos, manejar las cosas, repartir la ayuda humanitaria, preocuparse de la reconstrucción de Gaza y todo eso? ¿Y qué pasa? Que Netanyahu, de vuelta, por sus propios intereses, o sea, se privó de pensar lo que se llama acá en Israel en el día después. O sea, que el día después de la guerra. Y entonces llegamos al día después de la guerra sin que haya una alternativa a Hamas. Hubo propuestas durante este año y pico o sea, que la autoridad palestina, digamos, un poco cambiada y con apoyo de países árabes y europeos y demás, asuma la responsabilidad temporaria en Gaza hasta que digamos, después de que haya una reconstrucción, se pueda llamar también a elecciones. Y esto, o sea, que era quizás lo más Explica un lógico. poquito así brevemente lo que es la autoridad palestina. Perdón, la autoridad palestina, o sea, hay que entender, Israel reconoció a la autoridad palestina en los acuerdos de Oslo de 1993. O sea que hay una autoridad palestina que no son, o sea, que de hecho no cuaja para nada con el fundamentalismo islámico del Hamas o de Hezbollah, o sea, que si bien ellos están dispuestos a luchar por la paz, perdón, luchar por sus derechos legítimos, pero digamos, tratan de hacerlo más en forma diplomática y de hecho tienen también, o sea, bueno, están reconocidos por Israel, con sus limitaciones y demás, pero están reconocidos por Israel. Esta autoridad palestina Y gobierna Cisjordania. gobierna Cisjordania. De hecho, o sea, la idea, perdón, en el pasado hasta gobernaba Cisjordania y Gaza, pero lo que pasa es que, o sea, el Hamas en el año 2005 asumió por la fuerza la autoridad o sea, hizo una especie de golpe y asumió digamos, la autoridad en Gaza.
tirando por de los techos a los dirigentes de la autoridad palestina. O sea, eso hay que entenderlo, hay que saberlo también. O sea, lo que quiere decir de que Netanyahu, ¿por qué, digamos, Netanyahu no está dispuesto a ver lo que todo el mundo le dice que es lo lógico, lo que hasta el ejército le dice que es lo lógico, hasta los servicios de seguridad le dicen es lo lógico tratar de traer a la autoridad palestina a Gaza y de esa manera que sean palestinos los que gobiernan a palestinos y no una cosa, y no que digamos que haya un gobierno militar israelí o cualquier otra cosa. Netanyahu no lo hace porque él sabe que la ultraderecha dentro de su propio gobierno no va a aceptar eso y va a hacer caer al gobierno. O sea, Netanyahu no, hay que entender, él no, en este momento, digamos, por cuidar su propio puesto, o sea, como primer ministro, entonces él está dispuesto a sacrificar los intereses de Israel, la vida de israelíes. Ya no hablemos de miles y miles de palestinos que murieron innecesariamente. Yo lo que digo es que también, o sea, que no cuida de los intereses israelíes. Y esto que te estoy diciendo, no, o sea, no es una cosa que lo dice Shlomo Slutsky, el izquierdista. O sea, en cualquier análisis, o sea, en muchos análisis que se hacen en la televisión, en los medios y demás, o sea, se entiende que Netanyahu tiene intereses que no son necesariamente los intereses de seguridad del país. Y por eso es que insisto en que lo más importante en este momento es llegar, o sea, forzar a que se concreten los acuerdos ya existentes y por otra parte que se termine la guerra y que se pueda ir a elecciones y que quienes tienen que pagar el precio de lo que pasó acá lo paguen. O sea, vos evaluás que esa posición de, de sostenimiento de una política de ultraderecha de Netanyahu en todos los órdenes y en particular respecto a la guerra ha quedado debilitada. Sí, yo pienso que está debilitada en la opinión pública, pero sí, o sea, por el momento siguen teniendo mayoría parlamentaria. O sea, con la mayoría parlamentaria ellos pueden decidir muchas cosas. Como dije antes, también pueden decidir que en las próximas elecciones haya, o sea, que haya limitaciones a las elecciones. O sea, es más, si va a ser una cosa de que van a entrar en crisis para mitad de año, entonces le va a ser más difícil hacer, digamos, cambiar las leyes de elecciones y demás, pero sí es un peligro. Lo que pasa es que la pregunta que me surge es que la, la caída del gobierno, de la pérdida de, de de consenso en el Parlamento de Netanyahu depende hoy más de una ruptura por derecha. Sí, evidentemente. O sea, o sea, si se lo fuerza, o sea, o sea, no voy a decir si Trump lo fuerza por la izquierda, pero si, digamos, si Trump por sus propios intereses lo fuerza a Netanyahu digamos, a continuar los acuerdos y a terminar la guerra, entonces eso va a hacer que, o sea, como dije antes ya varias veces, o sea, Mm. que caiga el gobierno. O sea, eh, se puede dar una constelación así que de repente Netanyahu le diga a grupos o sea, partidos de centro israelíes que le diga, mire, yo quiero terminar la guerra, pero tengo esta gente que me está molestando, entonces súmense ustedes a la coalición y los sacamos a ellos, a la derecha, a la ultraderecha, ¿no? Eso también es una o sea, de las cosas que puede pasar, pero hoy en día hay consenso dentro del centro izquierda que si hubiese que dar un aval al gobierno para así llegar al cese de la guerra, entonces sería solamente
a cuenta de que Netanyahu acepte ir a elecciones en meses. Esa es bueno, esto es, o sea, puede parecer complicado y lo es, pero, o sea, pero estamos en una situación en la cual, digamos, a diferencia de otros lugares donde se habla o sea, de otros países en los cuales hay eh, discusiones, enfrentamientos y que son por cuestiones ideológicas o económicas y demás, acá, digamos, estamos hablando de vida y muerte, o sea, y está claro, que está súper claro, y eso es parte de lo que hace que la opinión pública israelí se ponga más en contra de Netanyahu. Está claro que lo que estamos, que en el mes de mayo del 2024 se podría haber llegado a los mismos acuerdos que se llegan en este momento. Entonces se hubiera salvado por lo menos una decena de secuestrados o sea, que vivían, pero que fueron muertos por bombardeos israelíes y demás en los últimos meses. O sea, no o sea, bombardeos israelíes que se acercaban, entonces los palestinos, los guardias del Hamas, le dispararon a los prisioneros. O sea, eso está claro también de que se podría haber ahorrado también la vida, por supuesto, de miles de palestinos de los últimos meses. Pero o sea, hay que ser valiente como y valentía se ve que no es una de las cosas que Netanyahu tiene en su poder, en su haber. Bueno, abrimos algunas preguntas de los compañeros, compañeras que están en la charla, algunos que quieran preguntar o que quieran poner alguna opinión. Buenas, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta creo que un poco ya pasaste por ahí. Mi nombre es Nicolás. Me interesaba qué lectura tenés sobre los diferentes componentes de la actual coalición de gobierno y qué tan probable es que termine renunciando alguna, porque Ben-Gvir ya había dicho que era uno de estos actores, ya había dicho que iba a renunciar, tengo entendido que por ahora no lo hizo, y si renunciara, eh, pero sería otras renuncias y si ahí habría elecciones. O sea, ¿qué tan probable es que se caiga el gobierno en estos momentos? Eh, Bueno, o sea, creo que hablé sobre esto. Ben-Gvir salió, pero digamos, o sea, tiene alguna influencia. Él era el ministro, él se puso lo que en algún momento era el ministerio de policía, después, digamos, él lo convirtió en el Ministerio de Seguridad Nacional, algo como una cosa para darse más las ínfulas de poder. Ahora, y él logró en los 2 años que estuvo en el gobierno nombrar a o sea, desde el jefe de la policía y hasta el jefe del sistema carcelero y todo tipo de comandantes también de comisarías y demás, toda gente que él mismo lo dice abiertamente. Yo nombré a gente que están, o sea, que cumplen mis órdenes. Ahora, él no está en este momento, o sea, como que está, no hay ministro de Seguridad Nacional, pero siguen siendo, o sea, la comandancia sigue siendo de ese tipo, o sea, eh, eh, pero digamos, finalmente esto es una cosa que, o sea, él se fue, si Smotrich, que es el ministro de Economía, y también es ministro, o sea, tiene como digamos una dependencia dentro del Ministerio de Seguridad que él está encargado de las colonizaciones en la Cisjordania, o sea, hacer nuevas colonizaciones en la Cisjordania. Eh, si él también se va, entonces ya no hay mayoría. O sea, si se va y también le dice a sus diputados que no voten al gobierno. O sea, toda la cuestión es que en este momento, o sea, si se van a ir estos dos, o sea, si uno ya se fue y el otro se va, entonces
no hay mayoría en cada cosa que haya necesidad de votación en el Parlamento. Jesús, Bien, gracias, Yuyu. Buenos días, Lomo. Sí. Si esto es una visión muy lejana, ¿está bien? Te pregunto a vos que tenés mucha más cercanía. Bueno, Eh, pero con un nombre como Jesús, entonces podés con preguntas lejanas y todo eso. Sí. bueno, por un lado, ¿qué visión tenés respecto de el objetivo palestino? Parece que previo al conflicto sufría un avance cotidiano de las posiciones israelíes sobre Gaza, sobre los derechos de los gazatíes, pero también sobre Cisjordania, en donde le iban haciendo nuevas colonizaciones, etcétera, o restringiendo derechos. Ujú. Y uno podría decir hoy que esta situación puso al conflicto Palestina en la agenda internacional en un primer plano. Sí. Eso por un lado. Y la segunda consulta que te hago es cuál es la visión que vos tenés respecto de cómo ha quedado hoy el peso político de Hamas dentro de Gaza e incluso dentro de Cisjordania, que si bien Ujú. militarmente seguramente deben estar golpeados, pero ¿cuál es la situación política que queda la posición de Hamas hoy en el mundo palestino, digamos? Bueno, veamos así. En lo que tiene que ver con la situación previa a a la masacre del 7 de octubre, era que, o sea, del ataque del Hamas a Israel, a la población civil de Israel el 7 de octubre del 23, justamente en Gaza estaban en una situación económicamente relativamente mejor. ¿Por qué? Porque, o sea, Netanyahu venía con una idea que se puede resumir así, y esto él lo dijo o sea, lo dijo él y su gente en repetidas oportunidades. O sea, el Hamas es ganancia, la autoridad palestina es pérdida. O sea, quiere decir, los que se tienen declaraciones combativas en contra nuestra y que son fundamentalistas islámicos y que por lo tanto son menos aceptados en el mundo, ellos son para nosotros lo mejor. ¿Por qué? Porque si en cambio los otros, la autoridad palestina, que sí trata de hacer las cosas en forma diplomática y no poniendo bombas, entonces ellos son un problema. ¿Por qué son un problema? Porque el mundo acepta a la autoridad palestina y está dispuesto a ver, o sea, a apoyar, por ejemplo, el hecho en las Naciones Unidas de que la autoridad palestina ya tiene una posición no como país partícipe en todo, pero sí como país observante. Y se está hablando de la posibilidad de que el mundo, la mayoría, que se logre mayoría como para que sea también miembro total en la autoridad, en las Naciones Unidas. Eso el mundo se lo niega jamás. Y entonces Netanyahu lo que hizo es llegar a un acuerdo con Qatar, o sea, para que entren millones y millones y millones de dólares a Gaza, o sea, que el Hamas lo repartía a su manera, o sea, repartía parte en plata a cada familia, pero parte también para construir más y más refugios, túneles y demás, a los cuales no era para la defensa de la población, no era para permitir a los gazatíes meterse cuando Israel bombardee, sino para, digamos, hacer ellos, digamos, su propia estrategia de ataque contra Israel. Entonces, o sea, Netanyahu prefiere al Hamas y le da, o sea, no solo le permitía la plata, sino que también se estaba ampliando el número de gazatíes que entraban cada día a Israel a trabajar.
sea, venían, trabajaban y se volvían a la noche a su casa. O sea, ya había 20.000 personas que estaban trabajando cuando, digamos, unos años atrás se habían cerrado las fronteras. O sea, lo que quiere decir de que eh, Netanyahu pensaba que se podía hacer así, también pensaba que se podía hacer acuerdos con Arabia Saudita y una paz regional en la cual los palestinos no tengan lugar. En ese sentido, tenés razón de que lo que pasó, más allá eh, o sea, digamos, de la tragedia para israelíes y palestinos que empezó el 7 de octubre del 23, evidentemente que en este momento el mundo entiende eh, o sea, que hay que tratar de encontrar una solución al problema palestino y no digamos, empujarlo para adelante, o sea, y decir, bueno, después trataremos. O sea, que no se, por ejemplo, Arabia Saudita dice en este momento, nosotros estamos de acuerdo, queremos hacer un acuerdo regional, nos es conveniente, queremos el apoyo de Estados Unidos a esto y demás, o sea, les daría una garantía frente a Irán, pero dicen, nosotros no lo vamos a hacer si no se llega, si no se, o por lo menos se empieza con tratativas con la disposición israelí a 2 estados para 2 pueblos, o sea, un estado palestino al lado de un estado de Israel. Eso, digamos, lo primero. Después, la segunda pregunta, recordame, Jesús, lo segundo que me habías dicho, recordame. Eh, Básicamente, ¿cuál es la situación en la que está hoy Sí, 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 sí. Hamas en No, lo no, ahora te político? digo. Yo, mira, hoy, por ejemplo, hoy y el jueves pasado que hubo, digamos, se liberó a prisioneros de ambas partes, pero en la parte en Gaza se armó todo un escenario grande y, o sea, y había ahí decenas, cientos o sea, de milicianos del Hamas, armados cada uno con su rifle, con su pistola, y, etcétera, etcétera, y, o sea, y digamos, los forzaron a los israelíes, los que estaban liberados, a subir al escenario y saludar al público, y mientras tanto se veía digamos, que hay, o sea, como que el Hamas sigue siendo el poder en Gaza. Los francos. Esto, como lo dije antes, o sea, eso es el gran error que tuvo Netanyahu y su gobierno, que es no pensar en una solución política al lado de la solución, al lado digamos, de todo lo que se hizo a nivel militar. Pero, yo pienso que todavía no sabemos realmente qué, qué va a pasar con los cientos de miles, más de 1,5 millones, o sea, y 2 millones y pico de palestinos en Gaza, de los cuales las viviendas de la gran mayoría están destruidas completamente. O sea, y cuando esta gente vuelva a sus casas, por una parte van a decir estos israelíes o judíos hijos de puta y que los vamos a matar y todo eso, pero también habrá voces que van a decir, pero ¿cómo nos metieron en esta cosa? ¿Cómo, digamos, nuestra gente, o sea, que deberían representarnos y cuidar nuestros intereses, llevaron a una cosa como lo que pasó? O sea, ¿acaso no sabían de que iba a haber acá esta destrucción? O sea, ¿de qué sirvió esto? Nos mataron a familias enteras, nos mataron, o sea, todo esto, o sea, me parece a mí que puede ser que influya como para que, digamos, se busque también dentro de los palestinos estén de acuerdo, estén dispuestos a buscar una solución más, eh, digamos, que permita la convivencia con Israel y no el continuo enfrentamiento. Y a mí me parece que a nivel global eh, la magnitud de los ataques israelíes y sus consecuencias en Gaza eh, dejaron de lado
el tema de la valoración de diferencias importantes entre la actitud, digamos, de confrontación de Hamas con la diferencia, con la línea, digamos, que siguió en las últimas décadas la autoridad palestina, de negociación y de buscar una solución a través de los dos estados. Me parece que la, la línea predominó una línea mayoritariamente en las poblaciones de los países de Occidente, fundamentalmente, de solidaridad con la población de Gaza, con la situación de los palestinos. Se fortaleció la línea, me parece, seguramente, la línea de la necesidad impostergable de una solución que solo viene por la creación de un Estado palestino en la zona. Me parece que contribuyó a fortalecer esa posición política en todo el mundo. Y me parece que en ese aspecto, más allá de los, entre comillas, éxitos militares de Israel, hubo un retroceso importante en la posición, digamos, de las últimas décadas que mantuvo Israel, que es básicamente justificar su oposición a la creación de un Estado palestino sobre la base de que del otro lado hay un no reconocimiento de la necesidad de mantener también el Estado de Israel, que en realidad es la posición de varias de las organizaciones palestinas, entre ellas Hamas. Parece que eso quedó como en un segundo plano y, y es muy fuerte, va a ser muy fuerte en el próximo tiempo la presión para que, bueno, esto que vos describís de la posición de Arabia Saudita, que obviamente hay que ver hasta dónde se mantiene, digamos, hasta dónde se sostiene, porque claramente eh, los, los estados árabes en su mayoría nunca tuvieron un interés real en que se cree un Estado palestino ahí, eh, pero me parece que esta posición hoy de Arabia Saudita, que es un protagonista principal en todo este proceso, independientemente de que no haya participado directamente en la guerra, pero es un protagonista principal, sobre todo de acá en más, por su relación con Estados Unidos y el interés de Estados Unidos de que sea un protagonista más visible en el proceso de Medio Oriente. Esta posición ahora que vos describís de Arabia Saudita, si realmente se sostiene, es una expresión de que en la medida en que haya este tipo de línea llevada adelante por un gobierno de derecha en Israel, a ellos no lo favorece, e incluso se convierte en, puede convertirse en un boomerang contra ellos mismos si no asumen una defensa más pública, más activa, eh, políticamente visible en el plano internacional de que haya efectivamente una, una línea que desemboque en un proceso que conduzca inevitablemente a la solución palestina. Yo quisiera hacer quizás las últimas palabras porque también, o sea, hay acá manifestaciones que se hacen todos los sábados y hoy hay una manifestación muy grande en la cual quiero participar y entonces quisiera decir algo relativo a lo que vos decís, pero quizás también, o sea, pero me parece que también muy importante. En el año, o sea, primero que todo, Arabia Saudita estaba a punto de aceptar hacer un acuerdo regional
sin, digamos, solamente nombrando algo a los palestinos, pero sin, digamos, exigir el tema del Estado palestino antes de del 7 de octubre del 23. O sea, en este momento Arabia Saudita dice, no, digamos, para llegar a un acuerdo queremos, o sea, es necesario, imprescindible que haya, digamos, que se empiecen tratativas con la definición de Israel, que son tratativas para dos estados, para dos pueblos. Es más, yo voy a decir, en el año 2002, cuando era, o sea, alrededor de lo que fue la segunda intifada fue, digamos, una rebelión palestina. Entonces, o sea, en Arabia Saudita se reunió la Liga Árabe. La Liga Árabe representa a decenas de países árabes y musulmanes, y ahí tomaron una decisión que es proponerle a Israel que haya un acuerdo en el cual Israel, si Israel se retira de los territorios ocupados, o sea, la Cisjordania y Gaza, entonces, o sea, a cambio de eso, o sea, y se permite la creación de un Estado palestino, entonces, a cambio de eso, todos los países árabes iban a normalizar las relaciones con Israel. O sea, no normalizarlas porque sería, digamos, como hacerlas, porque nunca hubo. Pero, o sea, esto es una cosa que es mucho más importante que todas las colonias israelíes judías que hay en el medio de la Cisjordania. Es más importante que unos kilómetros más de conquista. Eso permitiría una cuestión, o sea, cambiar la posición de Israel en el mundo y posibilitar también digamos, una cosa positiva para los países árabes y positiva para Israel. Y hasta ahora, todos los gobiernos que hubo en Israel, estando cada tanto, la Liga Árabe dice, nosotros confirmamos la propuesta que tuvimos en el 2002. Y hasta ahora, no sé, los gobiernos israelíes, que lamentablemente fueron, con la excepción de un año y algo, fueron todos gobiernos de derecha. Entonces, o sea, realmente eso, o sea, y no se aceptó eso, no se aceptó esa propuesta. Puede ser que en este momento, en las actuales circunstancias, se reviva esa propuesta y entonces, con un poco de ayuda de los amigos, llamémosle, entonces lleguemos a una situación mejor. Para eso es importante también que digamos que si continuemos luchando acá dentro de Israel, pero que también y me parece que es muy importante que los sectores progresistas, la izquierda internacional y demás, entiendan que acá hay una, más allá de la guerra Israel-Palestinos, hay una guerra interna dentro de Israel. Y si se quiere que la parte más lógica, humana, democrática,